Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es resolver un problema en realidad, donde vamos a usar superposición, ¿cierto? Debido a que hay fuentes a diferentes frecuencias. Este es un problema del tipo que va a salir la prueba. ¿Ya? De hecho, este les comentaba antes de comenzar la clase que es un problema de una prueba del semestre pasado, uno del pool, como creo que el F, de hecho, y más o menos para que tengan una idea de que este es el estilo de la dificultad más o menos que va a tener, porque la verdad es que yo lo modifico, le cambio los elementos por acá, por allá, pero en sí la estructura generalmente es bien parecida, trato de que tenga un nivel similar. Y además les quiero dar, antes de empezar, informaciones. La primera es que estaba revisando la encuesta, pues también me comentaban ustedes, ¿cierto? Y vi que iba a 25-18 el tema del cambio de la prueba para el día lunes. Entonces, está un poco complicado, creo que igual se pueden retractar, pero de momento estaría haciendo el viernes. ¿Ya? Recuerden que se cierra, si recuerdo bien, el miércoles, justo antes de la clase se cierra. ¿Ya? Así que si que llegara a haber algún cambio ahí, lo actualizamos la información, ¿ya? Pero de momento sería el día viernes, ¿ya? Tal como estaba planificado. Lo otro punto importante es que están disponibles las notas. Ayer terminé de revisarlas todas y le dejé también cargadas las soluciones, ¿ya? Y algo muy importante es que solamente tienen el puntaje de que ustedes tuvieron en la prueba. Tienen que sumarle obviamente los puntos. Les voy a mostrar acá para que vean, más o menos. Y además las 5 décimas. Yo le había comentado que le iba a dar 5 décimas por el hecho de que me atrasé mucho. ¿Ya? Así que, como le había dicho, una especie de compensación. ¿Ya? Porque la idea sería obviamente que ustedes la tengan a tiempo para que puedan revisar, no sé, qué errores tuvieron y poder corregirlo así oportunamente. ¿Ya? Así que en este caso está complicado eso, ¿cierto? Por la fecha, pero al menos en ese sentido yo vi que les fue bastante bien. Así que esta es la del 30, imagínense. Y aquí ustedes pueden ver los puntajes. De hecho, tal estoy mostrándolas todas, pero en principio, este puntaje, o a este tienen que sumarle ustedes 10 puntos, por decirlo así. Tendrían, por ejemplo, ya lo vieron ya, ¿cierto? Un 6,3 y además le tienen que sumar 5 décimas. ¿Ya? Esta información yo por si acaso la voy a mandar en un mensaje después de la clase. Voy a preparar un Excel también con las notas y ahí le voy a sumar las 5 décimas. ¿Ya? Pero para que sepan que no están sumadas. ¿Ya? Esto es directamente de la prueba. Ustedes, por ejemplo, le pueden dar clic. Bueno, vamos a ver uno de estos porque en realidad fue bien y todo. Tampoco creo que haya mucho inconveniente. ¿Ya? Aquí ustedes que pueden encontrar, obviamente su solución, ¿sí? Y además pueden ver el desarrollo. Este desarrollo está directamente así de un cuaderno, ¿ya? Porque esto es un poquito más antiguo. Y ahí pueden chequearlo, si tienen dudas me pueden avisar. Tengo otros que están mejores por si acaso, porque este de acá está mejor. O si no está mejor. Este de acá sí. ¿Ya? Y ahí pueden chequearlo y cualquier cosa me van a poder avisar. Yo les voy a firmar también, les voy a informar respecto hasta cuándo pueden. Lo más probable es que, por ejemplo, hasta el próximo lunes sin ningún problema me pueden escribir respecto a dudas que tengan para poder chequearlo, ¿ya? ¿Alguna duda respecto a lo que acabo de comentar? Me pueden escribir en el chat, pueden comentar por audio. Ya, muy bien entonces, ¿ya? Y vamos a pasar directamente al problema, ¿ya? Y les comento también, esto es importante, porque yo siento que así les sirve para guiar su estudio. ¿Qué es lo que va a entrar en la prueba del día viernes? ¿Ya? Que obviamente hemos visto varias cosas. Me interesa que ustedes vayan como bien claro a lo que van a ver ya. Va a haber un problema que va a ser de Thevenin Norton, puede ser cualquier otro, ¿ya? Pero eso va a ser en el dominio temporal, o sea, tal como lo vimos al principio, o en circuitos de continuo, ¿ya? Thevenin o Norton, ¿no? Va a depender obviamente de lo que les toque a ustedes, porque yo la verdad es que creo generalmente muchos problemas y a uno les pido de Thevenin y a otros les pido con Norton, ¿ya? Thevenin o Norton, importante, en CC, esto es en corriente continua, tal como se vio, ya no se va a aplicar lo que hemos estado viendo ahora de corriente alterna. Segundo, el clásico problema que siempre hago, la verdad es que es preguntar un B0 e I0. Me parece que lo tengo creado así, si no es respecto al tiempo. ¿Ya? Y el tercer problema va a ser de lo que vamos a ver justamente hoy día. Que en la clase pasada estuvimos reforzando un poco, ¿cierto? Ya estuvimos revisando un problema. Y ahora vamos a resolver este directamente en la clase. ¿Ya? Esto es de, pongámosle superposición. Ah, más evidente así, ¿cierto? Superposición con fuente de diferentes frecuencias.
Diferentes. ¿Ya? La idea es que es lo que estamos viendo ahora. Esos son los tres problemas, porque van a ser tres problemas, misma dinámica que la prueba pasada. ¿Ya? Espero que ahora no tener que hacer dos pruebas. Pero esa es la idea. ¿Ya? Ahora, vamos a resolver este problema, tal como lo habíamos estado revisando cuando vimos, creo que el miércoles, ¿cierto? Y además, como revisamos el día viernes, tenemos que fijarnos lo siguiente. ¿En qué tenemos acá? Claramente tenemos capacitancias, tenemos resistencia, ¿cierto? Tenemos otra capacitancia y bueno, y tenemos una inductancia. Esto quiere decir que estamos en dominio del tiempo, tenemos sinusoide y tenemos además esta fuente. Cada vez que nosotros tengamos una fuente, o en realidad más de una fuente a diferentes frecuencias, ¿cierto? Ahí tenemos que aplicar este método que les comentaba, que es superposición, ¿ya? Donde vamos a sumar las diferentes contribuciones de la fuente. Algo muy importante, si por algún motivo tuviéramos, supongamos, algo así, como 2 coseno de 2t más 30, ahí no habría que aplicar superposición, ¿cierto? Esto no va a entrar, pero para que sepan que en realidad si están a la misma frecuencia no hace falta aplicar este método. Simplemente se convierten los dos a fasores y listo, se trabaja, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa con este problema. Vamos a partir trabajando con la fuente que tenemos por acá, ¿ya? Esta fuente, después vamos a trabajar con la fuente continua. Así que primero, obtenemos la contribución, vamos a ponerle 1, la contribución de la fuente a 2 radianes por segundo. A 2 radianes por segundo. Vamos a ponerle omega 2 radianes por segundo. Ahí, ¿ya? Y para eso tenemos que tomar el circuito, tenemos que apagar todas las otras fuentes que sean independientes, para obviamente poder trabajar con la que estamos viendo ahora, ¿ya? Así que esta fuente va a quedar, esta se tiene que apagar. Y tienen que recordar que cuando yo apago una fuente, esto también se aplica al caso de Tenny Norton, ¿cierto? De corriente la reemplazo por un circuito abierto. Así que nos va a quedar el siguiente circuito. Nos va a quedar algo así. Nos va a quedar eso. Nos va a quedar, ¿cierto? Esa fuente dependiente porque las dependientes no se apagan. Solamente las independientes, ¿ya? Acá de momento así. Si es que alguien está copiando, por favor, todavía no lo copie porque vamos a modificarlo directamente en esto que yo voy a copiar, ¿ya? Vamos a dejar como en el dominio de la fase. El dominio fasorial acá. De momento yo lo estoy escribiendo para que vayamos como paso a paso. Ahí tenemos este resistor de 3, ¿cierto? Tenemos ese inductor que sería de momento de 2 henrios. Tenemos esta tensión más menos B0 de T. De hecho, vamos a bajar a más menos B0 de T, después la acá. ¿Ya? Y tenemos eso por acá. La fuente que vamos a analizar en principio, ¿cierto? Que sería esta fuente a 3 seno de 2T, amperes, ¿cierto? Y acá tenemos el capacitor, tenemos resistor por acá. Vamos a hacer bien el resistor. Ahí, como esto por acá. Ahí, ahí. Ya. Y me queda eso, ¿cierto? Y como les decía, ¿cierto? Apagamos esa fuente. Así que quedó un circuito abierto. ¿Ya? Acá un octavo. Farad. La corriente, no nos olvidemos. Ponerla en rojo por acá. Ahí. ¿Ya? Ahí apagamos nosotros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como les decía, vamos a empezar a convertir esto al dominio de la fase, dominio fasorial. Para eso tenemos que calcular las impedancias. En el caso de los resistores, sabemos que nos va a quedar tal cual, ¿cierto? No cambia nada. Para los inductores nos va a quedar ZL igual a J omega L. Acá el omega, ¿cierto? Va a ser 2 radianes por segundo y nuestro L va a ser, en este caso, 2N. Por tanto, va a ser J por 2 ohm. Así que simplemente J4. Ya. Yo lo voy a reemplazar directamente porque, como les decía, en este punto ya estamos en eso, ¿ya? Ahí. Luego, vamos a modificar esto. Recuerden que ahora todo va a quedar expresado en fasores, ¿cierto? Voy a bajar como B0, así. ¿Y qué más vamos a hacer? Bueno, también aprovechemos de cambiar este de acá. Vamos a dejar como un I0 como fasor. I0 como fasor. ¿Ya?
Fíjense bien que lo que nos piden en este caso, si que lo copié completo, sí, nos piden ese I0 de t, ¿cierto? Así que con esto vamos a trabajar. Esta es la contribución de la primera fuente que estamos analizando, ¿cierto? Así que le vamos a poner I01, ¿ya? Para indicar que es la primera fuente. Y nos faltaría entonces ver qué pasa con los capacitores, ¿cierto? Y bueno, y con los fasores, ¿ya? Capacitores, vamos a ponerle un nombre, vamos a llamar como ZC1. ZC1 sería menos J sobre omega C, ¿cierto? Así que nos queda menos J, el omega es 2, lo ponemos por acá. Vamos a tomar ese va a ser el ZC, o sea, ZC1, ¿ya? Acá nos quedaría entonces un cuarto ohm, y en definitiva esto va a quedar menos J2, ¿cierto? Se multiplicaron, se invirtió un medio y nos quedó así. Luego calculamos el otro, ¿cierto? Voy a ir reemplazando por acá. Este es el primer paso. Después, obviamente, uno lo hace como más automático, quizá, pero todavía estamos practicando, ¿cierto? Así que la idea es que esto se vea aclarando. Recuerden que cualquier duda que tengan, me escriben nada más. Estoy atento al chat. Ya, ahora convertimos esto, ¿cierto? Así que va a quedar menos J sobre omega C. En este caso le voy a poner C1S, este C2. Para indicar que son diferentes. Queda menos J dividido en 2 por 1/8. Claramente pueden notar que los números los elegí para que no quedara tan complejo. De hecho, así era en la prueba. Así. Va a ser las mismas características en la prueba del viernes. Así que el viernes, obviamente. Ya, acá nos queda un cuarto abajo, así que en definitiva nos queda menos J4. Ya lo voy a dejar expresado directamente. Menos J4. Menos J4 y reemplazo. Ahí. ¿Ya? Esto se puede hacer en 2 pasos si no lo quiere. Lo estoy haciendo de uno. Ahí. Y ahora nos quedaría solamente convertir la sinusoide que tenemos acá, ¿cierto? Ese 3 seno de 2t a un fasor. Y con eso estaríamos listos para empezar a trabajar en este circuito, ¿cierto? Y obtener esa corriente. Y algo que también vamos a modificar es esto de acá, ¿cierto? Porque aparece un B0 de t, ¿cierto? Aquí nosotros lo vamos a dejar expresado como simplemente el fasor B0, ¿ya? Y convertimos eso. ¿Cómo nos quedaría esa sinusoide? En realidad, ¿cómo nos quedaría el fasor correspondiente a esa sinusoide? Lo pueden escribir, me lo pueden comentar. ¿Cómo quedará? Fíjense que la clave está en esto, ¿cierto? Por ahí yo les he dejado un formulario. ¿Cómo nos queda? ¿Ya? Recuerden que si tenemos esta expresión así, nos queda magnitud. Si es que está expresado como seno, nosotros tomamos el ángulo que tiene, en este caso el ángulo claramente es 0, ¿cierto? Y le quitamos 90. ¿Ya? 0 menos 90, obviamente va a ser menos 90. ¿Ya? Y ahí sería nuestro fasor correspondiente a esta sinusoide. Si es que hubiera estado expresado como un coseno, el ángulo lo dejamos tal cual, no le quitamos nada. ¿Ya? Y en realidad esto que estamos haciendo acá es simplemente como convertirlo implícitamente a un coseno, ¿cierto? Así que al final es casi lo mismo. Pero hay que tener ese cuidado, ¿ya? Ahí. Ya. Y tendríamos entonces el circuito listo. Creo que no se me escapa nada. Creo. Ya, hasta acá. ¿Alguna duda? Voy a matar una encuesta para ver si se va entendiendo. Ustedes saben que igual lo hemos visto varias veces, uno nunca sabe, estoy comprobando. ¿Se entiende lo que hemos hecho hasta ahora? Recuerden que esta es la primera parte. Mucho cuidado, porque si se equivocan acá, obviamente después cambian los resultados. Y ahí no está muy bien, ¿cierto? Ya, entonces con eso, nosotros podemos empezar a trabajar. Yo voy a definir acá unas corrientes, como veíamos en la clase pasada, en realidad con malla nos sale, yo diría, un poquito más simple este trabajo. ¿Ya? También se puede hacer con no, dependiendo obviamente de la estructura del circuito. ¿Ya? Aquí en particular me parece que con malla es un poquito más simple. ¿Ya? Luego, tenemos esto, vamos a ver que tengo una fuente de corriente que está compartida entre estas dos mallas, por tanto estaríamos en el caso de una supermalla, ¿cierto? Ahí lo tendríamos, supermalla, y lo demás estaría ok. Partimos entonces. Malla 1. En la malla 1 tenemos este elemento, recuerden que el menos forma parte de la impedancia, así que se le pone así, tal como si fuera, no sé, en este caso ese menos J2 fuera un 3 o fuera un 4, fuera lo que sea. ¿Ya? Así que va menos J2 por la I1, ¿cierto? Después más, porque estamos llegando al más.
2V0. Le ponemos 2, le ponemos el V0, ¿cierto? Que es el fasor que ahora desconocemos de momento, ¿cierto? Después más 3 por I1 menos I2. Siempre la corriente de la malla nos queda positiva y la otra corriente si queda en contra nos queda negativa. Si queda en contra, ¿cierto? Para nosotros si usamos siempre la misma referencia, la verdad es que se da así. Igualamos a 0 porque se nos acabaron los elementos. Luego esto buscamos que lo que es el V0. ¿Ya? Buscamos que es V0. Y vemos que el V0, ¿dónde está definido? Sí que lo escribí, aquí está. Sería la impedancia por la corriente que circula de positivo a negativo. En este caso, se da la situación de que solamente circula la corriente I2. Así que nos quedaría entonces este J2, perdón, J4 por la I2. Ahí sí. Estaba pensando en la corriente. Ahí sí. ¿Ya? Y podemos reemplazar. Voy a copiar esto directamente, voy a reemplazar. ¿Cómo me va a quedar? Vamos a ver. Y hay que tener cuidado, obviamente, con las operaciones acá, con los números complejos, porque a veces uno por ahí se le puede escapar algún número, ya sea de la parte real o de la parte imaginaria, ¿cierto? Así que hay que tener cuidado. Nos queda entonces 2 por J4 va a ser J8 y esto multiplicado por nuestra corriente I2. ¿Ya? Más, aquí va a quedar el texto que en realidad tal cual, ¿cierto? 3 por I1 menos I2. Recuerden que aquí también las corrientes de malla las definimos como si fueran fasores, porque de hecho van a ser fasores cuando resolvamos. Y con esto estamos listos para ordenar la ecuación. Nos va a quedar entonces, I1, si se fijan bien, va a ser 3 menos J2. 3 menos J2 por I1. No se me escapa ninguno, parece que no. Después nos queda el J8 y nos queda el menos 3, ¿cierto? Menos 3, vamos a ponerlo así, más menos 3, más J8. Se fijan que en este caso los coeficientes son números complejos, esa es la diferencia. Ahí. Igualamos a 0, ¿cierto? Y tendríamos así la primera ecuación, que la vamos a dejar en verde. Ahí, la vamos a dejar hasta acá. Ahí. Y la clave está en esa, en trabajar la parte real separada de la parte imaginaria. Y obviamente después se dejan ahí un coeficiente más. Ya, tenemos la ecuación 1. Ahora vamos a trabajar con la supermalla. Voy a poner aquí un pequeño comentario. Es la supermalla, solamente como guía. Es la supermalla y hacemos exactamente lo mismo que hacíamos antes. La verdad es que revisando las pruebas vi que andaban bastante bien en la resolución usando el métodos de malla y método de nodo, considerando que fue hace casi 2 meses, ¿cierto? Así que ahora es lo mismo, solamente tener cuidado, ¿cierto? De los coeficientes. Ya tendríamos 3 por I2 menos I1. I2, ¿cierto? Hay que tener cuidado que no estoy teniendo ahora. Ahí sí. Por I2, ahí sí, menos I1. Ahí. Después más. Sale un poquito de pantalla, la vamos a acercar. Ahí. Lo vamos a alejar en realidad para que se vea. Más J4 por la I2. Más J4 por la I2. Algo muy importante, esa atención que está ahí no nos interesa, a menos que aparezca explícitamente como el valor de alguna fuente, ¿ya? Si no aparece explícitamente, nosotros lo omitimos. Trabajamos nomás con las corrientes de malla y la impedancia, ¿ya? Seguimos. Nos vamos para acá, nos queda entonces más menos J. Recuerden que el menos forma parte de la impedancia. No es que estemos cambiando el método de ninguna manera, ¿cierto? Ahí. Nos queda entonces menos J4 por I3. Más 2 por I3. Ahí. Y se nos acabaron los elementos, ¿cierto? Tenemos S y S. ¿Ya? Serían 4 términos que tendríamos que trabajar. Igualamos a 0. Y ahora simplemente los vamos a juntar. Ya vamos a juntar los I1, los I2, los I3. ¿Nos quedan cuántos I1? Nos queda 3 por I1. Ahí. Por I2 nos va a quedar, veamos, vamos a tener 3 en lo que son los números reales, la parte real. Y acá tenemos, me parece que no tenemos más, ¿cierto? Solamente 3. 3 más J4, que sería la parte imaginaria. ¿Ya? Cuidado con eso. 3 más J4, multiplicando nuestro I2. Multiplicando el I2. Y nos quería ver ahora qué pasa con el I3, ¿cierto? Tenemos acá y acá. Sería 2 menos J4 por I3. 2 más 2, ¿cierto? Menos J4 por I3. Nuevamente, ahí tenemos los coeficientes, ¿cierto? Igualamos a 0 y tendríamos la ecuación 2, correspondiente a la supermalla. A ver cómo está el pulso ahí. Ahí está bien. ¿Ya? Hasta acá. Quiero saber si hay alguna duda respecto a lo que hemos revisado. En realidad, mejor. ¿Se entiende lo que hemos estado revisando hasta ahora? Como pueden ver, es lo mismo que hacíamos antes, solamente algunas pequeñas diferencias.
Pero como le digo, siempre hay que tener cuidado que a veces a uno se le escapa de repente un signo, un término y ahí le cambia todo, ¿cierto? Y no equivocamos. Ya. Y entonces la última ecuación la sacamos desde esta rama central, ¿cierto? Que tenemos acá. Va a ser nuestra I3 menos la I2 igual a 3 con ángulo de menos 30, ¿cierto? Ahí. Entonces va a ser I3, la voy a escribir acá porque después se me olvida. I3 menos I2 igual a 3 con ángulo de menos 30. Perdón, de menos 90. Creo que dije menos 30 recién, pero es menos 90. Ahí, ¿cierto? La ordenamos un poquito y nos va a quedar lista la ecuación. La voy a cortar. Ahí, armamos el sistema, ¿ya? Vamos a dejar esto por acá. Algo que sí les recomiendo es que armen los sistemas porque es mucho más práctico al momento de ingresar los datos a la calculadora. Quizás no tarda un poquito más, ¿ya? Pero o sea, no sé, unos pocos minutos. No, pero nos da la ventaja de llevar mucho más orden en lo que estamos realizando. Por eso es que yo lo recomiendo bastante. Porque si nos ponemos, por ejemplo, a reemplazar una ecuación en la otra, la verdad es que es muy fácil equivocar, más aún en las pruebas, ¿cierto? Así que cuidado con eso. La idea es minimizar, obviamente, la posibilidad de que no equivoquemos. Nunca la eliminamos, pero minimizarla lo más posible. Ya, aquí tenemos entonces menos I2, ¿cierto? Más 1 y 3 por este, o perdón, igual a 3 con ángulo menos 90. Así que formamos rápidamente nuestra matriz y vamos a calcular lo que estamos buscando, ¿cierto? Que sería la corriente I01, que vamos a ver qué es. Porque de hecho ni siquiera nos fijamos mucho en lo que era, pero van a ver rápidamente que es una de las corrientes, ¿cierto? Quizá alguien ya lo identificó y lo tiene anotado. Ya, por acá. Ahí. Y también les recomendaba yo hacer esto para separar un poquito los coeficientes. Que a veces pasa que se junta un número con otro y por ahí uno a veces se puede equivocar. Ahí. Ya, calculamos entonces el I1, el I2 y el I3. Tenemos acá 3 menos J2, el primer coeficiente. Después vendría el menos 3 más J8. Menos 3 más J8. Después vendría el 0, ¿cierto? No está el I3 ahí. Acá tendríamos el menos 3. Tendríamos el 3 más J4 y el 2 menos J4, ¿cierto? Ahí está. Y acá no tenemos ningún coeficiente, ¿cierto? Acompañando al I1, sería 0 simplemente. Acá queda el menos 1, queda el 1. Tenemos el 3 con ángulo de menos 90. No nos olvidemos del menos ahí. 0 y 0. Así que podemos resolver. Vamos a resolverlo con la calculadora. Y vamos a ver qué nos da. Aquí obviamente a mano ya no es tan recomendable. Por ejemplo, la prueba pasada se podía. Se podía sin mayor inconveniente. Ya, así que vamos a resolver. Y vemos que nos da. Vamos a poner por acá, ¿sí? La calculadora. Y esto lo vamos a mover para acá. Ahí. Y tendríamos entonces que agregar C con corchete a la izquierda, corchete a la derecha. Voy a poner acá el 3 menos J2. Ahí. Coma. Después menos 3 con el menos pequeño más J8. J8, da lo mismo si pongo antes o después el J. En este caso el I. Recuerden que es especial. C con punto y coma. Ponemos entonces menos 3 más 3. Aquí nos queda, ¿cierto? El 3, ahora sí, el 3 más el J4, ¿cierto? Más J4. Ahí. Después, coma, le ponemos 2 menos con la resta, eso es importante, porque si ustedes le pusieran el menos pequeño, lo que hacen es multiplicar y nos va a quedar un número totalmente diferente. ¿Ya? Así que bastante cuidado con eso, que es un error bastante común, la verdad. Yo lo he visto muchas veces, que multiplican en vez de restar, o sea, porque obviamente le ponen ese menos. ¿Ya? 0, menos 1, ahora con el menos pequeño porque estamos haciendo negativo ese número, ¿cierto? No estamos restando nada. Y eso lo guardamos, ¿cierto? Con el botón Store en la variable, en este caso A, que es la que ocupamos siempre para los coeficientes. Vamos a chequear que esté todo correcto, sí. Así que vamos a subir acá y vamos a ver 3 menos J2, menos 3 más J8, 0, menos 3, 3 más J4, 2 menos J4, ¿cierto? Y después 0, menos 1, 1. Yo lo tengo configurado, parece que en exacto, así que lo voy a cambiar. Voy a cambiar acá con modo, voy a aproximado. Para que así obviamente nos represente de una manera más cómoda los números. Ahí.
Lo voy a dejar en polar porque lo tengo configurado en polar. Ya, una vez que tenemos eso listo, podemos entonces agregar ahora el otro vector. Vamos a agregar este vector de donde tenemos al 3 con ángulo de menos 90. ¿Ya? Así que second, corchete a la izquierda, corchete a la derecha, ponemos 0, second, el 9 para poner punto y coma, vamos a poner un 0 acá también, ponemos otro punto y coma y ponemos acá, entre paréntesis redondo. Recuerden que tiene que estar entre paréntesis porque si no nos daría un error de sintaxis. No lo acepta la calculadora así. ¿Ya? Y nuevamente, aunque suene repetitivo, pero de verdad que es un error muy común. Así que para que no pierdan tiempo, acuérdense de eso. Ahí, ¿cierto? Agregamos ya el vector y ahora simplemente vamos a multiplicar acá. Multiplicar nuestra inversa de A por el vector B. ¿Ya? Y con eso nos va a quedar las soluciones de la corriente que estábamos buscando. Serían entonces 7,526, la vamos a poner. 7,526, con 4 cifras significativas es mi recomendación, menos 109,7. ¿Ya? Tanto para lo que es la magnitud como para el ángulo. 3,176 con ángulo de 73, perdón, de menos 73,93. Menos 73,93 amperes. ¿Ya? Y la corriente sería entonces 6,115 con ángulo de menos 81,73. Ahí sí, amperes. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos eso listo, la verdad es que vamos re cerca. Vamos re cerca de lo que queremos calcular, porque como ya conocemos los fasores, si nos fijamos acá en el circuito, ¿qué es lo que era lo que estábamos buscando? ¿Cuál sería el valor de nuestro I01? Recuerden que es la contribución que estaría haciendo esta fuente. ¿Cuál sería el valor? Claro, I3, ¿cierto? Como pueden ver, por eso nos convenía también usar mallas. Muchas veces nos conviene usar un método que nos va a entregar rápidamente el valor. ¿Ya? Ahí. Entonces, vamos a tener esto. Por lo tanto, nuestro I01, que sería la contribución de la fuente que estamos analizando al I0, va a ser igual a I3, ¿cierto? Y eso en definitiva va a ser esto, que no lo voy a escribir, sino que simplemente lo voy a copiar. Y luego ese valor, para llevarlo al dominio del tiempo, lo que tenemos que hacer nosotros es, mi recomendación es llevarlo como coseno, es lo más simple. ¿Ya? ¿Para qué nos vamos a complicar, cierto? Podríamos llevarlo como seno, pero habría que sumarle 90 grados. Es equivalente, así que mejor nos vamos por lo que es más simple. Así que acá tenemos ese valor y nos queda, cierto, el I01 de t, en el dominio del tiempo ahora, como 6,115 coseno. La frecuencia angular tenemos que usar obviamente la que teníamos originalmente, ¿cierto? A la cual esta fuente está excitando el circuito. Y sería justamente esos 2 radianes por segundo. ¿Ya? Igual tiene sentido, ¿cierto? Si es un circuito lineal y yo lo estoy, por decirlo así, estimulando una frecuencia, me responde esa frecuencia. 2t menos 81,73. El ángulo queda tal cual. ¿Ya? No hace falta aplicarle nada más que eso. Simplemente dejarlo como está. ¿Ya? Y tendríamos así nuestra primera, nuestra primera corriente, ¿cierto? Ya. ¿Se entiende lo que acabamos de realizar? Voten nomás. La contribución de la fuente de corriente que está trabajando a 2 radianes por segundo. Muy bien. Muy bien, entonces. Ahora viene la parte que yo, la verdad es que siento que, a pesar de que desde el punto de vista matemático, podríamos decir que la más simple, porque realmente son operaciones bien básicas, a lo más una multiplicación, una suma, no es más que eso, una división, pero desde el punto de vista conceptual es una de las que más, podríamos decir, el trabajo nos requiere, porque tenemos que analizar el circuito y ver qué elementos de repente se eliminan y todo, ¿ya? No diría que es difícil, pero es fácil de dejar de tomar en cuenta algo que es importante en estos casos, ¿ya? Voy a copiar el circuito solamente para tenerlo más a mano, ¿ya? Así que ahora lo que vamos a calcular es la contribución de la fuente de corriente, pero recuerden que esta fuente de corriente está trabajando a 0 radianes por segundo, es una fuente constante, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia que se genera? Tal como vimos en la clase pasada, la diferencia está acá, en los capacitores e inductores, porque ellos van a responder de una manera diferente, ¿cierto? Y que genera bastantes cambios en los circuitos. Así que eso vamos a hacer ahora.
Ahora calculamos la contribución de la fuente de corriente continua. Calculamos la contribución de la fuente de corriente continua. Corriente continua. Obviamente la fuente que está a 2 amperes. Continua. Aquí claramente el omega es 0 radianes por segundo. Ya. Ahí. Y aprovecho también de comentar algo, porque algunas veces en semestres anteriores he visto este error, y se lo comento para que ustedes lo tengan presente, y es que, no sé, alguien de repente va y convierte esto, lo deja como, no sé, 2 con ángulo cero, convierte como si estuvieran en la misma frecuencia. No es la forma correcta, nos va a dar un resultado totalmente erróneo. ¿Ya? Así que mucho cuidado con eso, se trabaja por separado. ¿Ya? Y vamos a dibujar el circuito. Vamos a partir dibujándolo acá. Acá. Si alguien está copiando, le pido que espere un poquito porque lo vamos a ir modificando ya. Lo vamos a modificar en base a cómo se va comportando cada uno de los elementos. Y van a haber varias líneas que van a desaparecer, ¿cierto? Como pueden imaginarse. Y vamos a ver paso a paso el por qué sucede ya. Porque en verdad aquí sí que desaparece en línea. Por lo general es el tipo de problema que me gusta poner en las pruebas porque siento que son más conceptuales. Entonces, si uno entiende bien los conceptos, después los circuitos le quedan relativamente simples. Obviamente, si uno no entiende bien los conceptos, se le hacen difíciles. No es el objetivo. El objetivo es más que nada verificar si que se entiende bien cómo operan los elementos. ¿Ya? Ya, ahí tenemos el circuito. Esta es la fuente de corriente que vamos a poner, ¿cierto? Vamos a partir quitando qué cosa. Obviamente, para poder calcular la contribución de esta fuente, de la fuente que estamos trabajando ahora, ¿cierto? Tenemos que apagar todas las demás fuentes independientes, no las dependientes, ¿cierto? Así que esta fuente que está acá dibujada nuevamente, esta se va a reemplazar por un circuito abierto. No la consideramos, obviamente, para calcular la contribución. Voy a anotar las demás cosas. Voy a poner acá, obviamente, esa fuente, ¿cierto? 2V0. Le ponemos ahí V0. Vamos a poner acá este resistor. Ahí. 3. Vamos a poner acá también. Vamos a ver un poquito esto. 2. Ahí sí, 2 ohm. La corriente que vamos a calcular va a ser esta. Y 0,2, ¿cierto? Y por ahí vamos bien, ¿ya? Entonces, lo primero y más importante en estos casos es que cuando tenemos que la frecuencia es igual a 0, claramente nuestros inductores, como su impedancia se calcula de la siguiente manera. Se calcula como ZL. Voy a borrar esto. De hecho, no, me falta escribir algo todavía. Me falta escribir esto. Ahí. ¿Ya? Eso me falta escribir. Ya, ahí estamos bien. Ya, y le decía entonces que la impedancia de nuestros inductores se calculaba como ZL igual a omega L. Entonces es evidente que ahora nuestra impedancia va a ser igual a 0. ¿Ya? Y el hecho de que la impedancia sea igual a 0 quiere decir que se comporta como un cortocircuito. ¿Ya? Se comporta como un conector que no se opone en nada a la circulación de corriente. ¿Ya? Pero no queda abierto, queda como un corto. ¿Ya? Así que nuestro inductor que está acá pasa a ser simplemente un corto. ¿Ya? No se opone en nada a la circulación de corriente. Eso es lo primero. Y también, de la misma forma, las capacitancias que teníamos que daban o se obtenían así sus valores de impedancia, como tenemos el omega acá, esto finalmente va a tender a infinito, ¿cierto? ¿Ya? Y si tiende a infinito, quiere decir que se opone increíblemente a la circulación de corriente, tanto que la corriente no puede salvar ese elemento, no puede pasarlo, por decirlo así, no puede pasar a través de él. Y eso es equivalente a que tuviéramos un circuito abierto. ¿Ya? Por eso es que nosotros podemos abrir todos nuestros capacitores. ¿Ya? Y si lo abrimos, miren lo que va a suceder. A ver, aquí hay una duda. Me dicen, ya, ahí tengo una duda. Si el capacitor de la derecha queda como circuito abierto, entonces también se eliminaría la fuente dependiente. Y de hecho, ¿saben qué? Esa sí que es una excelente pregunta. Y no lo digo así por decirlo, como siempre uno dice, no, excelente pregunta. ¿Pero por qué? Porque en realidad, si fuera una fuente de corriente, claro, ahí se elimina directamente, porque no va a tener ningún efecto, ¿ya? Porque no va a poder imponer ninguna corriente si esto está abierto, ¿cierto? Sin embargo, al ser una fuente de tensión, esa fuente de tensión, por ejemplo, podría hacer aparecer una tensión acá,
que sería diferente, voy a poner un nombre cualquiera, supongamos Bx, que sería diferente a este B sub I. ¿Por qué? Porque en realidad, como si nosotros tenemos una fuente de tensión, no hace falta que circule corriente para que se manifieste una tensión. O sea, yo la puedo tener ahí en un circuito abierto. ¿Se fijan? Entonces, acá todavía podría haber una tensión diferente a esta, a la que hay acá. ¿Ya? Todavía no es suficiente para eliminarlo, ¿ya? El hecho de que esté abierto. ¿Ya? ¿Dónde se presentaba esto? Si, no sé si recuerdan bien, por ahí, en las clases donde nosotros vimos Thevenin Norton, se daba un caso en que teníamos algo así, como que nos quedaba acá una fuente, ¿cierto? Y nos quedaba acá, por ejemplo, el A, teníamos circuito por acá, obviamente, y nos quedaba esto. Y queríamos calcular la tensión acá, ¿me acuerdo? ¿Ya? Y lo clásico que uno podría haber dicho, no, pero es que si esto está abierto, obviamente esta tensión, uno dice, es un corte. Y no, no es así. Porque en realidad esta tensión de acá, más esa tensión que tenemos acá, correspondería a esa. O sea, si yo hiciera, por ejemplo, una LKB, por ejemplo, así, supongamos que esto fuera, por cualquier valor, 2V0, ¿ya? Y este fuera, no sé, un B1, yo quiero calcular ese BX, yo tendría que hacer esto. Entonces mi BX aquí va a quedar igual, va a ser menos B1 más 2V0, ¿cierto? Y eso más BX igual a 0. Y en definitiva el BX va a ser igual a esto, a B1 menos 2B0. Se fijan que seguiría teniendo un efecto, ¿ya? O sea, el hecho de que esté conectado o esté, por ejemplo, en un circuito abierto una fuente de tensión no implica que hay que eliminarla. Son muy importantes, ¿ya? De hecho, tan importante que lo voy a dejar acá en una cajita así, como en un cuadro destacado, ¿ya? Que si una fuente de tensión que está, por ejemplo, conectada a un circuito abierto, por decirlo así, no se elimina directamente. ¿Ya? Depende de si, por ejemplo, no sé, nosotros queremos calcular corriente y obviamente no fluye corriente, pero la tensión todavía podría ser diferente acá que acá. ¿Sí? ¿Se entiende eso que acabo de comentar? ¿Se entiende? Porque yo sé que de repente es como uno como que se puede confundir porque uno dice, pero ¿cómo? Si tengo una tensión y no hay por dónde circule corriente, ¿cómo se va a manifestar? Pero piénsenlo, si ustedes tienen, por ejemplo, un enchufe, ustedes saben que el enchufe tiene 220 volt ahí. O sea, no hace falta que esté cerrado el circuito, ¿cierto? Si yo voy y pongo, por ejemplo, una alambre, o pongo, no sé, no vayan a hacerlo, pero pongo mi mano ahí, se va a cerrar el circuito a través mío. ¿Ya? Por eso es que la tensión se puede manifestar, ¿cierto? A pesar de que esté abierto el circuito. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá. Una fuente de tensión no necesita que el circuito esté cerrado para tener una tensión en sus terminales. Eso es, así es más simple. Esté cerrado para tener una tensión en sus terminales. Y si les parece muy extraño, piénsenlo como el ejemplo que le digo yo, el típico enchufe. O sea, nosotros sabemos que hay tensión ahí, ¿cierto? Basta que yo conecte algo para que inmediatamente circule corriente. Pero la tensión está. No el hecho de que yo no tenga nada conectado, no quiere decir que no haya tensión, ¿cierto? Por eso es que no puedo eliminarla. Bueno, vamos a abrir ahí. ¿Ya? Una fuente de tensión, no C tensión, sino que de tensión, no necesita que el circuito esté cerrado para tener una tensión en sus terminales. Y obviamente si tiene una tensión en su terminal, yo no la puedo eliminar, ¿cierto? ¿Saben qué? Y de hecho, el miércoles vamos a resolver un problema de este estilo, así, de esos como medio extraños que surgen en Thevenin Norton, para que recordemos esos casos medio raros, porque son los que generan más dudas, la verdad. ¿Ya? Así que vamos a dejar esto por acá. Vamos a dejar como una observación, un importante, vamos a dejar. Importante. ¿Ya? Ahí sí. ¿Se entiende un poquito mejor ahora? Ahora que lo escribí. ¿A qué me refiero? ¿Ya? Ya. Entonces, como íbamos trabajando, ¿cierto? Le decía yo que habíamos, ¿cierto?, eliminado esta fuente porque obviamente estamos analizando la contribución de esa fuente de corriente continua, ¿cierto? Así que apagamos todas las fuentes independientes. Las fuentes dependientes no las apagamos a priori, las dejamos así. Ahora, ustedes se fijan que como dijimos que nuestra impedancia debida o correspondiente al inductor se hacía cero. Por tanto, podríamos reemplazar por un corto, que fue lo que yo hice, ¿cierto? Ahí puse un corto. Luego de eso,
quiero preguntarle a ustedes, ¿existe una diferencia de potencial entre este nodo y este nodo bajo esas condiciones? ¿Existe una diferencia potencial ahí? ¿Me pueden responder con esta pregunta? Sí, si es que existe una diferencia potencial. No, si es que no existe una diferencia potencial entre esos nodos que yo acabo de marcar con rojo. Piénselo bien. ¿Ya? Si hay un corto ahí, ¿qué debería pasar? O sea, no hay ningún elemento entre medio, ¿cierto? Solamente un corto. Y les voy a pegar una ayuda más. Supongamos que todo esto está conectado al mismo punto, ¿cierto? Todo es parte del mismo nodo. Si es así, claramente no debería haber diferencia potencial. ¿Eso qué significa? Que en el momento en que mi inductor se está comportando como un cortocircuito, inmediatamente esta tensión que hay acá se hace cero. ¿Ya? Y si esa tensión se hace cero, porque obviamente no hay diferencia entre este punto y este punto, ¿qué pasará con la fuente ahora? Su valor se hace cero, ¿cierto? ¿Ya? Acá es importante. Como B0 es igual a cero, ¿cierto? Entonces, nuestra fuente dependiente va a tener un valor cero. La fuente dependiente tiene un valor de cero. Se fijan que al final la fuente va a desaparecer, pero no va a desaparecer por el hecho de que está abierto el circuito. Va a desaparecer porque su valor se hizo cero. Y en realidad lo que va a pasar es que se va a convertir en un corto. Vamos a verlo ahora ya. La fuente de tensión toma un valor cero. Un valor igual a cero. Lo cual significa que se comporta como un cortocircuito, porque recuerden que una fuente de tensión con valor igual a cero es finalmente un corto, se comporta como un corto. Y una fuente de corriente con un valor cero se comporta como un circuito abierto. ¿Ya? Eso es importante, lo voy a dejar escrito por eso. ¿Ya? Lo cual significa que dicha fuente se comportará como un cortocircuito. Lo cual significa que dicha fuente de tensión, se comporta como un cortocircuito. Ya que lo vamos a poner en rojo para que se quede bien destacado. Se comporta como comportante. ¿Qué estoy escribiendo? Comporta como un cortocircuito. Yo escribía, ¿no? Pero no sé qué estaba escribiendo. Ahí sí. ¿Ya? Así que este circuito que está acá, lo vamos a representar ahora de esa forma. ¿Ya? Yo no lo voy a seguir modificando sobre el mismo porque quiero que quede más o menos claro cómo fue avanzando. ¿Ya? Así que lo voy a dejar hasta ahí, pero voy a ahora seguirlo modificando. ¿Ya? Y bueno, y me faltó algo, sí. Me faltó una cosa así que yo ya lo había comentado, lo que se refiere al capacitor, ¿cierto? Si dijimos que los capacitores se comportaban como un circuito abierto, ¿cierto? Está escrito, está dibujado ahí, de hecho. Apagué ese, ¿cierto? O sea, en realidad no lo apagué, perdón, lo eliminé porque lo reemplacé por un cortocircuito. Y ahora quito ese también, ¿cierto? Porque se comporta como un circuito abierto, ¿sí? Se comporta como circuito abierto él, se comportaba como circuito abierto el otro capacitor, ¿cierto? Ya. Y le estaba diciendo que en definitiva, como el valor de esta tensión que está acá, entre estos dos nodos, se hace cero, ¿cierto? B0 es igual a cero. Luego, como el valor de esa fuente de tensión dependiente depende de B0, el valor de esa fuente es cero, ¿cierto? Y eso quiere decir que se comporta como un corto, ¿ya? Y es lo que vamos a reemplazar justamente. Van a ver que al final como que nos queda bien poco que analizar, se van a dar cuenta. Ahí, ¿ya? Entonces, como decíamos, esto de acá se va a comportar como un corto, porque su valor se hizo cero. Y una fuente de tensión con valor igual a cero se comporta como un cortocircuito. Tal como lo escribí arriba. Ahí sí. Bueno, al menos soy consistente en eso. Ya. Y luego, quiero saber si se entiende. ¿Se entiende por qué yo digo que el hecho de que B0 se hiciera igual a cero provoca que nuestra fuente de tensión se comporte como un cortocircuito? ¿Se entiende? Si no se entiende, pongan que no, nomás. No se preocupen de eso. Porque el objetivo de esta encuesta es verificar si se va comprendiendo. ¿Ya? Como pueden ver, ya estamos casi listos. Y de hecho, ¿saben qué? No vamos a tener que calcular nada. De hecho, no vamos a calcular nada. Imagínense un problema en el cual es tan conceptual que no hay que hacer ningún cálculo. ¿Ya? Así que
Mientras algunos copian, dibujan, mientras terminan de votar, yo voy a explicar rápidamente lo que estuvimos haciendo, ¿cierto? Partimos del circuito original. Está por acá. Mira. Voy a tomarlo de nuevo, que lo había eliminado, pero lo voy a dejar por acá abajo para tenerlo simplemente más cerca, ¿ya? Acá. Ahí. Ya. Entonces partíamos. Queríamos analizar lo que sucede con esta fuente, ¿cierto? La contribución que hace a esa corriente. Vamos a apagar todas las fuentes independientes, ¿cierto? Esta fuente de corriente se reemplaza por un circuito abierto, se quita de plano, ¿cierto? Luego dijimos que los inductores se comportaban como cortocircuito, debido obviamente a que su J, omega L, que era la impedancia, se hace igual a cero, ¿ya? Y eso corresponde a un cortocircuito. Cortocircuito. El caso de los capacitores es que se abren, ¿cierto? Se abren porque obviamente su Z es igual a menos J dividido en omega C. ¿Cierto? Entonces, obviamente, esto queda teniendo infinito, lo cual es equivalente a tener una impedancia increíblemente grande, muy, muy grande. ¿Ya? Por tanto, es como decir que no puede circular corriente y por tanto se interrumpe. Cortocircuito. ¿Ya? Acá también. Perdón, el circuito abierto. Ahí sí. ¿Ya? Así nos queda. ¿Qué es lo que yo dibujé acá arriba? Ahí, ¿cierto? Hasta ahí estábamos en eso. Luego, yo les comentaba que debido a que acá hay un corto ahora, porque así se está comportando nuestro inductor, la tensión que tenemos entre este nodo y este nodo es cero. No va a poder haber diferencia, si un corto, ¿cierto? Como la tensión que tenemos definida acá es de cero y justamente se hizo cero, eso provoca que la fuente de tensión cuyo valor dependía del B0 se haga cero. ¿Ya? Y una fuente de tensión con valor igual a cero, como les comenté acá, es equivalente a un cortocircuito. ¿Ya? Es como que trabaja en los dos sentidos, por decirlo así. Si queremos apagar una fuente de tensión, la convertimos en un corto, ¿cierto? Y si es que una fuente de tensión tiene valor cero, es eso. Obviamente se estaría comportando como un corto y se puede reemplazar por él sin ningún problema, ¿ya? Por eso es que finalmente dejamos acá un corto en vez de esa fuente, ¿ya? Porque su valor se hizo cero. Luego, una vez que tenemos eso, claramente ustedes pueden ver que si acá no tengo elementos, o en realidad todo se está comportando como un corto, y está abierto, yo podría fácilmente esto quitarlo. Todo esto de acá yo lo podría quitar sin problemas porque no va a tener ningún efecto en el circuito, ¿ya? Pero una vez que analizamos eso. Y luego de eso, les pregunto a ustedes, ¿va a hacer falta calcular algo acá? Vamos a ver. Si tomamos este circuito, ¿cierto? Podemos decir entonces que es equivalente a esto. Casi se me borra algo. Que no quería aparecer las líneas. Ahí sí. ¿Cierto? Pues eso lo puedo quitar porque no, tenemos un corto ahí, ¿cierto? Está abierto, así que en realidad no tiene mucho efecto. Y ahora, ¿cuál sería el valor de nuestra I0? I02, perdón. ¿Cuál sería el valor? Lo pueden escribir en el chat. Justamente. Justamente dos porque van en el mismo sentido, ¿cierto? Aquí hay que tener cuidado porque en un problema podría estar definido al revés, obviamente, ¿cierto? Y ahí uno diría que es simplemente como va en sentido contrario, menos 2. Pero en este caso sería justamente como mencionan, ¿cierto? En el chat, sería 2. Por lo tanto, nuestra I02 es igual a 2 amperes. Y así es simple. No hubo que hacer ningún cálculo. ¿Les había pasado alguna vez que un problema fuera así conceptual, que de plano no había que calcular nada, que la solución estaba ahí? Pueden responder por acá. Yo encuentro un problema bien interesante, porque como, o sea, yo podría ir sin calculadora, sin saber sumar, y mientras entienda obviamente el circuito, lo podría obtener. Que no quiere decir que sea fácil, porque como les digo, tiene esa carga conceptual, ¿cierto? Bueno, ¿ya? Este es un problema que yo encuentro bien interesante por lo mismo, porque finalmente nos fijamos cómo tengo que trabajarlo, el hecho de que los inductores se comportan como cortos, los capacitores se comportan como circuito abierto, ¿cierto? Si es que la tensión de una fuente dependiente se me hace cero, yo la puedo reemplazar por un corto. Y de la misma manera, si la corriente de una fuente dependiente se me hace cero, la puedo tratar como un circuito abierto. ¿Ya? Eso es totalmente válido. ¿Sí? Y en definitiva, ¿cómo nos va a quedar entonces nuestra corriente? O en realidad la I0 que estaban buscando. En definitiva, la corriente I0 queda representada por medio de la siguiente expresión. No sé qué estoy escribiendo ahí, sí. La corriente I0. La corriente I0 de T queda representada por medio de la siguiente expresión.
Obviamente esto se puede expresar como en el tiempo también porque es constante, así que va a ser lo mismo, ¿cierto? Y 0 de t queda representada por medio de la siguiente expresión, que va a corresponder justamente a la suma de todas las contribuciones, que en este caso son únicamente dos, representada por medio de la siguiente expresión. Y va a ser, como le decía, ¿cierto? Ahora sí, la suma de el I01 y el I02. I0 de t va a ser igual a I01 de t más I02 de t, ¿cierto? No, no se preocupen por el hecho de que sea una constante, porque en realidad lo puedo expresar así. Y esto va a ser, ¿cuánto era el valor que teníamos arriba? Vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo acá. Lo copiamos completo esto. Ahí. Y nos traemos este valor y lo sumamos, ¿cierto?, con los dos que nos dio recién. Ahí. Le vamos a correr un poquito esto. No, se lo borra. Se lo borramos y le ponemos el 2. Más 2. No hace falta que ustedes los junten, ya no lo vayan a hacer. Ni menos tampoco sumarlos en fasores, que sería incorrecto. Porque cada fasor va a estar definido a su propia frecuencia. Yo no los puedo sumar. Ya no sería correcto. A pesar que uno de los números complejos los puede sumar, pero conceptualmente sería totalmente erróneo. ¿Ya? Así que cuidado con eso, que también lo he visto por ahí. Ahí, ¿cierto? Y esta sería nuestra solución. Vamos a ponerla en color arcoíris. Ahí. Ahí sí. ¿Se fijan? Y este problema, como les digo, era el problema 3F, creo que se llamaba. 3F. Y la verdad es que no fue muy resuelto, por decirlo así. La verdad. Uno como que no lo resolvieron mucho. Ahora, ¿se entiende lo que revisamos ahora en este problema? Cualquier duda que tengan, por favor me escriben, no me comentan. Ya no se queden con las dudas. El día miércoles lo que vamos a hacer, yo creo que vamos a recordar un poquito de Temin North. Vamos a resolver algunos problemas de Temin North, ¿ya? Porque lo vimos hace rato y recuerden que va a entrar. Para los que llegaron un poquito después, no al comienzo de la clase, les aprovecho a comentar esto. Mira. O más que nada, como recordar también. Así que esto es lo que se va a valorar en la prueba. La prueba del viernes de momento, salvo que de aquí al miércoles, recuerden que termina el miércoles la encuesta, no sé, cambien los votos, porque de momento va ganando, en realidad va ganando como 25-18 el cambio, pero recuerden que tiene que ser unánime, o sea, tiene que ser cambio, que todos voten que sí. Y ya como hay 18 que están en contra, es anónimo por si acaso, ¿cierto? Está difícil, ¿ya? Pero bueno, estos son los temas. Problema uno de Thevenin o Norton en corriente continua, no en alterna, ya, continua, tal como lo vimos originalmente. Calcular una tensión y una corriente, el problema que la verdad es que siempre pongo, encuentro bien interesante, ¿cierto? Y luego el problema de superposición con frecuencias diferentes, que es como lo que estamos viendo ahora, donde en mi opinión la dificultad está más en esta parte, lo que pasa con la fuente en continua, ¿ya? Así que revisen el problema que demostré en la clase pasada, que en realidad se lo tuve que mostrar nomás porque tenía problemas con la tableta, y este problema que resolvimos hoy, ¿ya? Bueno, entonces, si no hay más dudas, lo dejaríamos hasta acá por hoy día. Espero que tengan una gran semana, vayan a vacunarse y todo. Y nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao.